¿Dónde estamos y cómo nace la propuesta de ustedes? Bueno, estamos en el Centro Nacional de Educación Sexual, es una institución desde hace 35 años creada por resolución del Ministro de Salud Pública, pero que tiene su antecedente 16 años antes con la creación del Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual de la Federación de Mujeres Cubanas, creado en 1972. Es decir, la Federación de Mujeres Cubanas, como resultado de sus mecanismos peculiares de participación popular, facilitando la participación de las mujeres en los procesos, en el proceso revolucionario y en las distintas tareas del proceso, pues en sus plenarias anuales recogían inquietudes y los planteamientos de las mujeres los transformaban en un plan de acción que después se llevaba a políticas, incluso a leyes o iniciativas determinadas en cuanto a capacitaciones, iniciativas como por ejemplo la creación de los círculos infantiles, del Instituto de la Infancia, de programas que se le proponían a otros ministerios como el de Salud, Educación. Y así surge entonces la solicitud de las mujeres de que les dieran herramientas educativas para educar la sexualidad de sus hijas y sus hijos y no pasaran por los problemas que habían pasado, por toda la ignorancia y el abandono que había hacia las mujeres. Y entonces, así, la respuesta que dio la Federación de Mujeres Cubanas fue crear un grupo de especialistas multidisciplinario e intersectorial para crear un programa nacional de educación sexual en la política social de la revolución. Por tanto, ese programa que nace con la creación de este grupo en 1972 y se convirtió en un grupo asesor de la Asamblea Nacional cuando se crea después, en el 76, de las instituciones que se van involucrando en esa política, pues bueno, tuvo la característica esa de primero crear las primeras propuestas de un programa con el nombre de Programa Nacional de Educación Sexual. Yo después estudiando el tema me doy cuenta que tenía tanto elementos como política, como documento, como de plan de acción, como de programa. Y entonces así duró 16 años con tareas muy intensas en capacitaciones, publicaciones científicas, científico-populares, en temas de formar profesionales de la salud, de la educación, las publicaciones de libros de investigadores de la República Democrática Alemana, que la República Democrática Alemana sí desarrolló muy buenos programas en este sentido, retomando las experiencias previas al nazismo que ellos habían desarrollado. Y entonces, después de 16 años, se decidió que pasara a ser una entidad presupuestada del Ministerio de Salud Pública y desde el Ministerio de Salud Pública se coordina la intersectorialidad con otros ministerios y se ha desarrollado así una política de educación integral de la sexualidad, como después se ha llamado, que ha sido muy importante y que ha tenido sus desarrollos teóricos, metodológicos importantes. Por ejemplo, nosotros identificamos la educación de la sexualidad como un recurso para la emancipación, desde la mirada de Paulo Freire de la educación para la liberación, y ahí integramos muchos elementos de transformaciones culturales. Nosotros, en nuestro trabajo sobre todo político e ideológico, porque tenemos que darle herramientas a toda la población para entender todo lo que la historia depositó sobre los cuerpos, las identidades, el género, los mandatos de género, siempre respondiendo a los intereses de la clase dominante, del poder. Y entonces se diseñaban los mandatos del hombre y de la mujer, y por ahí de lo que no se aceptaba, como lo que ahora se llama las personas LGBT, que no eran aceptadas y que hasta eran patologizadas y eran penalizadas y excluidas. Y entonces nuestro trabajo de educación de la sexualidad es dar herramientas para no seguir reproduciendo formas de discriminación, formas de ejercer el poder de manera despiadada e injusta sobre otras personas, formas de violencia que también son resultado de esos aprendizajes y de esos mandatos patriarcales. Y entonces todo eso nosotros es lo que integramos. Yo siempre, para jugar, digo, nosotros no enseñamos el Kama Sutra, nosotros no nos metemos en las posiciones del Kama Sutra, eso es la fantasía y el placer de cada uno. Nosotros le damos herramientas para que en esa búsqueda incluso de placer no seas tú una víctima o no seas una persona masacrada, humillada y maltratada por otra persona. Entonces, ese es nuestro recurso ideológico de la educación de la sexualidad y sobre todo contribuir a la transformación cultural. A mí me encanta poner el ejemplo de
la demostración del proceso de transformación cultural que ha tenido la Revolución Cubana, comparando el Código de Familia en 1975, que se llevó a consulta popular incluso en escuelas, y el Código de las Familias de 2022, hay un cambio sustancial de la cultura. La gente entendió, la población participó en la construcción de esas normativas. En ese proceso de participar también enriqueció sus conocimientos del derecho familiar, de la lógica de lo que se estaba tratando de dar con ese documento. Y mira si no hay demostración más clara de lo que ha sido el proceso de transformación cultural, de ir facilitando la creación de un sujeto social, de un sujeto incluso político ya diferente del que había en los años 60, 70, que tuvo virtudes enormes, hicieron unos sacrificios enormes esa generación y aportaron cosas muy valiosas, pero otras quedaron por colocar en esa búsqueda de justicia plena de toda nuestra población. No se entendía, tampoco, yo digo, tampoco era, este país era la lamparita del genio, porque si todas las ciencias estigmatizaban, descalificaban a las personas de la diversidad sexual y de género, en todos los sentidos, se estigmatizaba mucho, había muchos prejuicios heredados, entonces tú claro que no puedes pretender que aunque tengas un profundo sentido de justicia, entiendas qué hay que hacer y cómo hacer una política que no reproduzca esos elementos de discriminación. Habían quienes pensaban que eso no era discriminar, al contrario, que esas personas hacían daño, porque había prejuicios tremendos.